¿Qué tenemos acá en estos gráficos? ¿Qué pueden observar acá? Tenemos el eje Z, el eje, no lo vamos a ordenar de la forma que habíamos dicho nosotros. Queremos que nos quede positivo, negativo. A ver, creo que nos queden los positivos como habíamos dicho. Quedaban. Este programita se llama GeoGebra y me parece que es muy útil para que podamos ver aún mejor la ubicación de los puntos y los vectores en el espacio. Bueno, seguramente se ha trabajado con el GeoGebra. Puedo hacerlo que quede todo positivo de un lado, con la nomenclatura que hemos establecido, pero estoy viendo un segundito. Me gusta acá. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, según esta convención, hemos establecido nosotros. ¿Cómo eran nuestros ejes en el espacio? Teníamos el eje Z, tenemos el eje Y, teníamos el eje X. ¿Bien? X positivo, Y positivo, Z positivo. ¿Qué más teníamos? Z negativo, Y negativo y X negativo. ¿Estamos? Si queremos ubicar, por ejemplo, el punto 2,6. Vamos a tratar de ubicar el punto 2,6. Vamos a ver cómo lo ubica el gráfico. Entonces, yo quiero hacer el punto 2,6. ¿En qué plano se encuentra únicamente el punto 2,6? ¿Qué me dirían ustedes? ¿En qué plano se encuentra nada más el punto 2,6? Perfecto, en la base, es decir, en el plano XY. Quiere decir que si yo nuevamente rotara, nuevamente rotara a este sistema, yo acá estaría en R2, que es lo que conocemos todos nosotros. Como en R2, teniendo X2 y 6, y tengo mi punto. ¿Vamos? Pero bueno, ahora resulta que quiero ubicar o agregar una variable más. ¿Qué pasa si yo agrego una variable más? ¿Hacia qué sistema me voy a ir? Me voy a ir de R2 hasta R3. ¿Se acuerdan todo eso que estuvimos viendo? Que sobre todo si lo estoy haciendo en este programa, porque yo sé que en la hoja, o en las cosas que están en el apunte, es difícil imaginárselo. Entonces es importante que lo puedan ver o imaginárselo ustedes. Yo en el parcial no les voy a pedir que grafiquen, pero sí me gustaría que esto lo puedan interpretar y entender de dónde sale. Fíjense, ahora yo voy a graficar el punto que está acá, 2. Voy a graficar el punto, a ver, 2, 6, pero ahora lo voy a graficar 2, 6 y 3. ¿Qué pasó cuando yo hice el punto B, 2, 6 y 3? ¿Qué pasó respecto al punto A? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo hubieran graficado ustedes el punto 2, 6 y 3? Primero hubieran ubicado en el plano XY el punto 2 y el punto 6, la coordenada, para llegar a esa coordenada, y desde ese lugar, ¿qué hubieran hecho? Que como bien respondían acá en el chat. Subimos 3 unidades. ¿Estamos? Y esto es lo que no, a lo mejor no se veía tanto en la hoja o en el apunte. Yo quiero que vean a qué altura queda B, el punto final 263, respecto a Z. Fíjense, acá tengo el punto A que se encuentra en 2 dimensiones, que está acá en 2 y 6. Fíjense el punto B. El punto B, ¿en dónde termina cortando al eje Z? ¿Qué les parece? ¿En dónde les parece que puede terminar cortando el punto B al eje Z? Subió 3 unidades y termina cortando finalmente en 3. Eso es lo que no parece, eso es lo que yo les decía la semana pasada, eso es lo que no parece cuando trabajamos en la hoja, cuando lo vemos directamente desde el apunte, porque no podemos ver esa perspectiva. Por eso yo quería, y me parecía muy importante, que lo puedan ver a partir de este programita. Si yo tengo el punto 2,6, es el punto A, estoy en R2. Yo tengo el punto B, que es 2, 6 y 3. Desde el plano XY en 2 y 6 subo 3 unidades y acá finalmente me queda mi punto B. ¿Vamos? Ese punto B que termina quedando ahí, ¿en dónde termina cortando a Z? Lo termina cortando en 3. ¿Por qué? Porque Z lo corta en 3. Ahí lo pueden ver bien.
¿Qué pasa ahora si yo quiero graficar otro punto más? Vamos a escribir acá. Punto 2, 6 y menos 4. ¿Qué pasa si yo quiero graficar el punto 2, 6, menos 4? ¿Qué pasó? ¿Cómo hubieran graficado a ese punto C? ¿Cómo lo hubieran graficado? Fíjense las particularidades que existen en los puntos. A ver, quiero hacerle. ¿Qué particularidad quedó respecto del punto A y el punto C? ¿Qué me podrían decir? Punto C, exactamente, estoy desde 2 y 6 para el plano XY, y a partir de allí disminuí o bajé 4 unidades. ¿Estamos? Entonces, ¿en dónde termina cortando finalmente ese punto al eje Z? Punto C. ¿En dónde les parece que lo termina cortando? Lo podemos ubicar ahí. ¿Dónde lo terminará cortando? A ver, lo más máximo que se pueda. Este punto C, a Z, lo va a terminar cortando en menos 4. ¿Lo pueden ver a eso? ¿Bien? Acá me preguntaban, pero en la hoja, si estoy de 2 en X, claro, en la hoja, como dice Abril, es distinto, porque en la hoja no podemos ver este sentido de perspectiva. De hecho, nosotros en la hoja, cuando hacemos el eje Z y el eje Y, a X lo hacemos a 45 grados. Entonces, para que realmente nuestro, digamos, nuestro punto quede cortando en 3, es que subís 3 unidades, pero parece que te termina cortando en 1. Es lo que me decía Abril. O sea, está bien lo que decís vos y es correcto, pero eso lo podemos ver en la hoja nada más. Pero vos tenés que saber que en el espacio real, vos marcás ubicación en X y en Y, y cuando subís los lugares que tenés que subir, terminás cortando al eje Z en el lugar que se está diciendo acá. Y eso fíjate que lo puedes ver únicamente si tenés los ejes graficados de esa forma. Nosotros en la hoja no los podemos tener graficados de esa forma. Y por eso no lo podemos ver específicamente el corte con el eje Z. ¿Entiendes? Quiero que quede todo positivo como había quedado antes. Ahí está. ¿Bien? Fíjense en profundidad el punto C. Me ubico en el punto A y desciendo 4 unidades, cortando el eje Z en menos 4. ¿Se entiende eso que acabamos de hacer acá? ¿Se entiende la diferencia que hay respecto a verlo en la hoja? A mí lo que me interesa no es que lo sepan graficar perfecto, porque en el papel no se puede, pero sí que pueden ubicarse bien. Yo voy a plano XY, de ahí subo o de ahí bajo. Bien, ¿qué pasa ahora si yo quiero armar un vector? Supongamos que quiera armar el vector. Vamos a ubicar otro punto, vamos a ubicar otro punto distinto. Vamos a ubicar el punto, no sé, 1, 9. Bien, el punto 1, 9, fíjense que también se encuentra en el plano en R2. Bien. Yo voy a tratar de hacer el vector BD. Díganme ustedes cómo esperarían que fueran las componentes del vector BD. Si yo digo vector BD, quiere decir entonces que el origen es el punto B y que el origen es el punto, el extremo es el punto D. ¿Vamos? Vamos a ver si ustedes díganme cuánto les da y díganme si coinciden con lo que dice el programita. Entonces son las componentes del vector BD. Y fíjense, es un vector que se encuentra en el espacio. ¿Vamos? Ahí se puede ver en perspectiva. Es un vector que se encuentra en el espacio. ¿Cuáles serán las componentes de ese vector? ¿Cómo harían el cálculo de las componentes del vector BD? Fíjense si están de acuerdo. Puede ser 1 menos 2 igual a menos 1 para X. Bien. 9 menos 6, 3 positivo para Y. Y menos 3 menos 0 igual a menos 3. Componente de Z menos 3. ¿Están de acuerdo con eso? Restar de ese modo extremo menos origen. Claro, son las componentes del extremo menos las componentes de las coordenadas del origen. Puede ser que restamos coordenadas de un punto, coordenadas de otro punto. Y ahora fíjense qué pasa si yo quiero graficar el vector AD. Vamos a graficar otro vector y quiero que ustedes me digan cuál es la particularidad de ambos vectores. Fíjense, voy a graficar el vector AD, lo voy a cambiar de color para que no
no se nos confunda. Fíjense, ¿qué particularidad piensan ustedes que tiene el vector AD respecto al vector BD? Muy bien, como dicen acá. El vector AD, si ustedes lo pueden ver, se encuentra en el plano XY. En cambio, el vector BD es así, se encuentra en el espacio. ¿Vamos? Y ese va a ser mi vector AD directamente en el plano XY. ¿Y qué? ¿Están de acuerdo con esas componentes que nos dice el programita para el vector AD? Es decir, 1 menos 2 menos 1, 9 menos 6, 3. ¿Estará bien eso? Creo que sí. La particularidad es R2 porque no tiene Z. Ahora bien, yo quiero que se fijen qué va a pasar si yo quiero invertir, y ahora ya les cuento por qué les estoy diciendo todo esto. ¿Qué va a pasar si yo quiero invertir esto que está acá? Yo me quiero ir a R2. Yo me quiero ir a R2 de nuevo y vamos a borrar este vector. Vamos a borrar el vector que está en el espacio. Nos vamos a quedar solamente con el vector. Dijimos que vamos a dejar a D, así que vamos a borrar este. Vamos a borrar este. Ahí está, nos quedamos directamente con nuestro vector en R2. Bien. ¿Qué pasa si, vamos a hacer así. ¿Qué pasa si yo trazo rectas que son, que pasan, digamos, por cada uno de los puntos, origen y extremo, y a su vez cortan los ejes? ¿Quién se anima a decirme? Vamos a hacerlo así. ¿Quién se anima a decirme qué va a representar esa proyección que yo estoy haciendo acá? Luego, ese punto lo vamos a eliminar. Acá, perfecto, no, no, eliminar esto también. Vamos a hacer así. ¿Alguien se anima a decirme qué representa esa proyección que yo estoy viendo acá del vector sobre ese eje que habíamos dicho que es el eje X? Que, vamos a decirlo, fíjense que si lo llevamos nuevamente al espacio, fíjense cómo nos queda. El vector proyectado sobre el eje X. ¿Qué significará esa proyección? Bien, está todo de la derecha, acá está. Muy bien, son las componentes del vector. Bien, ¿cómo harían para ver las componentes ahora sobre el eje verde? Serían las componentes y ¿qué harían ahí también? Vamos a hacerlo. Total, importante, yo quiero que lo vean. Quiero ver qué pasa si hago, a ver, una recta que vaya desde acá hasta acá, dos derecho. Y después quiero introducir otra recta que vaya desde acá hasta acá, que más o menos derecho ubicado. A ver, la idea es que sea paralelo al eje, ¿no? Bien. La idea es que sea paralelo al eje. Entonces, fíjense, ¿qué estoy viendo? Vamos a girar. Ahí está. ¿Qué estoy viendo acá? Tanto de ese lado, en esta porción, como en esta porción. Acá tengo mi plano XY, acá tengo mi vector en R2, vamos a ver cómo vamos a ampliar. Ahí está. Acá tengo mi vector. ¿Qué estoy viendo acá? Estoy viendo nada más y nada menos que las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes. Y esas proyecciones, es decir, esta porción que queda delimitada acá y esta porción que queda delimitada acá, ¿qué vienen a representar del vector? ¿Qué son esas proyecciones del vector? Son las componentes. Ustedes pueden ver cómo la componente ni para el vector es 3. Si ustedes se fijan, acá tienen 6 y acá tienen 9, por lo tanto esto valdría 3. Pueden ver a su vez también cómo la componente en x menos 1, y acá tienen 1 y acá tienen 2. ¿Lo pueden analizar eso? Es decir, este sector vale 3, este sector vale 1. ¿Lo ven? Bien. Ahora, ¿de qué depende que sea menos uno positivo o menos uno negativo? ¿De qué dependerá eso? Que lo estuvimos diciendo hace un ratito. ¿De qué dependerá eso?
Ahí dice -1, perfecto, Caterina, exactamente. Acá yo tengo el vector AD, creo que dijimos que era, se llamaba este vector, el vector AD, fíjense, bien, depende del sentido. El hecho de que yo tenga una componente negativa es simplemente porque estoy yendo en ese sentido. Si yo cambio el sentido del vector, ¿qué va a pasar con las componentes del vector? ¿Qué va a pasar con las componentes del vector si yo cambio el sentido? Cambian de signo, es decir, pero gráficamente, ¿cambia el lugar de las componentes si ese vector, por ejemplo, cambia de signo, cambia de sentido? ¿Cambia la proyección del vector sobre las componentes? No, no cambia. Es decir, esto sigue siendo 3, más allá de sea 3 positivo o 3 negativo. Esta cantidad en valor absoluto sigue siendo 1, más allá sea positivo o sea negativo. ¿En qué difiere esto? En que la flecha, en vez de estar apuntando hacia allá, puede ser que luego esté apuntando hacia allá. Y eso es todo. ¿Estamos? Exactamente. Intercambio el punto final con el punto inicial. Exactamente. Ahora bien, todo esto que les estoy diciendo, ¿por qué es? Porque quiero que lo puedan imaginar, y yo sé que es difícil, como saben que hasta en este programa a veces es difícil visualizarlo, cómo vemos las componentes del vector en R3. Lo único que yo quiero que les quede de todo esto es que las componentes de un vector, sea cual sea el sistema en el que esté, siempre van a ser las proyecciones, el origen y el extremo de ese vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Fíjense que para ver la componente en X de ese vector, tuve que hacer proyección del origen y del extremo del vector con el eje. Para ver la componente de ese vector con respecto al eje Y, tuve que hacer proyección de ese punto y ese punto, el extremo, respecto al eje Y. Si tuviera un vector en R3, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer proyección del punto inicial y del punto final sobre el eje Z. ¿Se entiende todo lo que les estoy diciendo? Ubicando un poquito más respecto a los gráficos, vamos a hacer más gráficos. Se ubicaron un poquito más o les metí más ruido, te díganme si lo pudieron ver al tema de la graficación del punto y las componentes. Vamos a borrar un par de cosas y vamos a trabajar con otros vectores y ya vamos a ese que me preguntaban de producto escalar, que es un ejercicio de parcial. Dejamos todo limpio, dejamos otros puntos, vamos a borrar este vector. Yo quiero ahora que, vamos a borrar algunos puntos también. Bien, vamos a ubicar primero el punto 0, 0, 0. Ahí está, nuestro punto A. Y después vamos a ubicar al punto 2, a ver, 4. Y ahora lo que yo quiero hacer, una vez ubicado el punto A y el punto B en el espacio, quiero dibujar el vector. El vector que va del origen, 0, 0, 0, a B. ¿Bien? Es mi vector. Como corresponde, si hago el vector AB, será 2 menos 0, 2, 4 menos 0, 4 y 6 menos 0, 6. ¿Cómo harán ustedes o cómo podrían imaginarse ustedes las proyecciones de ese vector sobre cada uno de los ejes? Y acá tienen que tener mucha imaginación para ver, ¿estamos? ¿Estamos? Primero tendrían que hacer la proyección del vector respecto al eje X y la proyección del vector respecto al eje Y. Y después, si quieren, podrían, no sé, ver la proyección, a ver si podemos ubicarlo en... Ahí está. Vamos a ubicarlo acá. ¿En qué plano estaría si yo me muevo en esta forma? A ver, ahí. ¿Qué plano estaría si yo me moviera de esa forma? Estaría en Y, estaría en X. ¿Cómo habíamos dicho que veíamos las proyecciones o las componentes del vector? ¿Qué teníamos que hacer? Para X y para Y. ¿Qué tendría que hacer ahí? Hacemos la proyección del origen y del extremo hacia el eje. ¿Se acuerdan? Trazar paralelas, exactamente. Entonces, si yo trazo la proyección de ese vector en el espacio respecto al eje X, ¿cuánto me termina dando la componente? En cero queda en cero, no puedo hacer ninguna proyección. De B queda en 2. ¿Dónde queda definida la componente? En X queda acá. ¿Cuántas unidades quedaron al final? Quedaron 2 unidades. ¿Bien? Que es la primera componente en X.
¿Qué pasa con Y? ¿Cómo veo la proyección de ese vector en el eje Y? 0, queda proyectado directamente en 0, y B, fíjense que queda proyectado en 4, ¿bien? Entonces, ¿cuánto vale ese sector que corresponde a su proyección en Y? 4, exactamente. Exactamente como decía Facundo, las proyecciones en este caso son las mismas que las componentes, por eso lo puse con este ejemplo de 0, 0, 0. Es el modo más sencillo que tenemos para ver las proyecciones de un vector en el espacio respecto a cada uno de los ejes. Y ahora, ¿quién nos está quedando para ver la proyección? ¿Qué nos estaría quedando ahora para ver la proyección? El eje Z, exactamente. ¿Qué haríamos entonces? Bueno, trataríamos de buscar, de algún modo, la ubicación con el eje Z. Entonces, si Z es el azul, yo trato de dejarlo mal que mal. A ver, supongamos acá. Acá estoy en el plano Z. Bueno, lo corrí de nuevo. Ahí está. ¿En qué plano estaría acá? Estaría en el plano ZI. ¿Vamos? ZI. ¿Cuál sería la proyección del vector sobre el eje Z? 0 con 0, 6 y 6. ¿Cuánto vale entonces la proyección sobre el eje Z? 6. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería la moraleja de todo esto? Siempre que tengamos un vector en el espacio, lo que vamos a hacer es ir variando el vector en el espacio de modo de ir dejando distintos planos. Si yo quiero ver cuál es la proyección sobre el eje X, sobre el eje Y, lo que hago es acomodar el gráfico de tal modo que pueda ver el vector plasmado en el plano XY. Si quiero ver ahora la proyección sobre el eje Z, ¿qué puedo hacer? Voy a buscar un plano que contenga el eje Z. Entonces puedo ir al plano ZY o puedo ir al plano ZX y veo en dónde el origen y el extremo de ese vector terminan cortando al eje Z. ¿Estamos? ¿Se entiende un poquito más de dónde sale esto de las componentes del vector en el espacio? Ahora bien, si yo ubico y modifico todo esto, mi vector es ese. Fíjense que mi vector es ese, está en el espacio. No está ni en el plano XY, ni en el plano ZY, ni en el plano ZX. Se encuentra en el espacio. Tiene proyecciones tanto sobre un eje, sobre otro eje y sobre otro eje. Lo que pasa es que no las podemos ver tan simple como en R2. En ese caso, lo que hay que hacer, como les decía, es ir jugando y tratar de acomodar el vector en los planos. Por ejemplo, ahí estoy en el plano XY. Puedo ver cuáles son las proyecciones del vector sobre el plano XY. Sigo jugando y acomodando, por ejemplo acá, miren acá, por ejemplo. Me fui a otro plano. Me fui al plano Z, y este plano en verde creo que era el plano Y, exactamente. Me fui al plano ZI, donde ahora puedo ver la proyección con el eje Z. También puedo seguir jugando y seguir dando vueltas, y ahora me voy a otro plano, que sigue siendo el plano ZI, pero con el I con el semieje positivo ahora de este lado. Y sigo viendo la misma proyección sobre el eje Z. Cuando estamos en el espacio, lamentablemente no nos queda de otra que hacer esto para poder leer las componentes del vector. Eso es si lo queremos ver gráficamente. Ustedes saben que analíticamente lo que hacemos es restar las coordenadas homólogas de los puntos para encontrar las componentes. Esto me pareció muy útil decírselos porque yo sé y que es difícil verlo en el papel o en el apunte, es muy complicado. Y no pueden, no, o sea, me haría ruido que ustedes pasen por álgebra sin imaginarse mínimamente cómo encontramos un punto en el espacio o cómo graficamos vector en el espacio. ¿Está claro? Entonces, más o menos lo que estuvimos diciendo, de eso se trataba esta parte de la clase. ¿Entendió? ¿Algo que quieran preguntar? Este programita se llama GeoGebra. No sé si alguno lo ha trabajado antes en el secundario, o si lo quiere descargar, lo pueden descargar en su casa, pueden jugar con los vectores. Lo va a ser muy útil también cuando veamos cónicas, ¿bien? Así que también es útil si lo quieren tener en cuenta. Y bueno, y ahora, hablando de todo eso, es que vamos a ir... mira, me dice Agustín que lo trabajan en el análisis. Claro, muy útil para todo lo que es el trabajo con funciones, extremadamente útil. Entonces, bueno, en este sentido, ahora sí vamos a graficar ese triángulo que nos pedían y vamos a ver cómo resolvemos ese ejercicio. Vamos a dejar en blanco, entonces, otro gráfico, vamos a borrar el vector, vamos a borrar los puntos y vamos a ir, ya que nos pedía el ejercicio de vectores, pero lo vamos a hacer con el espacio. Bien, fíjense,
Un segundito, voy a prender. Casa. Esta hora se empieza a poner oscuro en otoño. Ya. Fíjense lo que les dice acá. Hallar los ángulos interiores de un triángulo. Los vértices son el punto A, lo vamos a ir escribiendo. ¿Cuánto era? 1, 3, menos 1. Entonces vamos a decir 1, 3, 1. Es el primer punto. Se hace nuestro punto A. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el punto B. 2 menos 2 menos 3. Ah, no sé. Bueno, 2 menos 3. El punto A estaba mal. Lo tomo así. Y de nuevo. No que era 1, 3. Creo que me lo tomo bien. Y me falta el punto C, que es menos 2 menos 1 y 4. Menos 2 menos 1. Tengo los tres puntos ubicados en el espacio, ¿bien? El punto A, el punto B y el punto C. Estos tres puntos están conformando un triángulo, ¿bien? Nosotros queremos ver eh, cuáles van a ser los ángulos interiores de ese triángulo. Primero vamos a tratar, voy a aprovechar, tengo muchas ventanas abiertas, por eso está. Vamos a ver cómo quedaría definido ese triángulo. Primero lo vamos a tratar de hacer con segmentos. ¿Bien? Pues, bueno, queremos ver cuáles son los ángulos interiores, es decir, tenemos que precisar cuál es el ángulo que está acá, cuál es el ángulo que está acá y cuál es el ángulo que está acá. Si ustedes se fijan, ¿qué estamos tratando de resolver entonces? ¿Cuál es la cuestión? Estamos tratando de indagar en este triángulo que tenemos ubicado en el espacio. Yo tengo el punto C, tengo el punto A, ¿qué podría formar ahí? Tengo el punto C y el punto A. ¿Qué podría formar siempre que tenga la unión de dos puntos? ¿Qué puedo formar? Claro, el plano franco sería algo sin profundidad, no sería un cuerpo geométrico. Pero bien, a ver esa pregunta. Yo tengo el punto A y el punto C. ¿Qué puedo formar? Muy bien, puedo formar un vector. Exactamente, puedo formar un vector. Muy bien. Si tengo el punto A, vamos a seguir girando. Tengo el punto A y el punto B. ¿Qué puedo formar también? O formar otro vector. Recuerden siempre, chicos, en geometría, siempre que ustedes tengan dos puntos, van a poder formar un vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si podemos calcular este ángulo que está acá. El ángulo comprendido entre el vector y el ángulo comprendido entre ese vector. ¿Qué vamos a hacer para hacer ese cálculo? Vamos a armar dos vectores, esto no tengo bien. Vamos a armar dos vectores que compartan el origen. ¿Se animan a decirme cuáles serían esos dos vectores que van a compartir el origen? Para de ese modo empezar a escribirlo. ¿Cuáles serían esos dos vectores que van a compartir el origen? Muy bien. El vector AC y el vector AB. Exactamente. Entonces, si quieren, lo que podemos ir haciendo es ir escribiéndolo directamente como vectores. Vamos a armar entonces el vector AC, perfecto, y después vamos a armar el vector B. Muy bien. ¿Qué hicimos entonces? Armamos los dos vectores. Revisen y díganme, vayan ejercitándolo ahora, si están de acuerdo con las componentes que nos arrojó el programita. Por ejemplo, para el vector AC, veamos, díganme ustedes si U pertenece a AC o a B. Vayan trabajándolo. Díganme si U pertenece a C o a B. Tiene que tener el mismo origen para poder aplicar producto escalar y encontrar el ángulo comprendido entre los dos vectores.
Entonces tiene que tener el mismo origen. Muy bien. U pertenece al vector AC. Muy bien. Y B pertenece al vector AB, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo? Esto pertenece a C y esto pertenece a AB. ¿Bien? Bueno, tengo dos vectores entonces. Y eso forma parte, acuérdense, que no hay que dejar de lado, que todo esto forma parte de un triángulo. ¿Bien? ¿Cómo harían para encontrar entonces ese ángulo? ¿Cómo harían para encontrar ese ángulo? Así comprendido. ¿Qué tendrían que hacer? Tengo dos vectores. ¿Qué harían para encontrar el ángulo comprendido entre esos dos vectores? Vamos entonces a acción. Si yo tengo dos vectores y quiero despejar el ángulo utilizando producto escalar, es simple. Por un lado, puedo hacer la multiplicación escalar de los dos vectores. Por otro lado, puedo calcular el módulo de cada uno de los vectores y de ese modo despejar el ángulo. Quiero que despejen el ángulo y me digan cuánto les da. Vamos, vamos a regresar acá. Quiero que encuentren ahora mismo cuál es el ángulo comprendido entre el vector AC y el vector AB. Exactamente, Facundo. Por Pitágoras pueden sacar el módulo de cada vector. Y el producto escalar ustedes ya saben cómo se hace. ¿Cómo calculo el vector AC? Digamos sus componentes. Haciendo Micaela extremo menos origen. Extremo menos origen, encontrar las componentes del vector AC. En este caso es el vector U. Se anima a calcular y me dicen cuánto le da. Y revisamos si está bien o se superpone con algo. A ver, ¿lo están haciendo? ¿Están perdidos? ¿Saben de lo que les estoy hablando? Bien, perfecto. Como si estuviéramos en el aula, ¿no? El módulo de AC, a ver, dice que es 44. Perfecto, yo lo voy a revisar con ustedes. Al cuadrado más al cuadrado más 5 al cuadrado. El módulo de AC, no, a ver, parece que no coincido. Me parece. A ver, me voy a fijar de nuevo. Sí, raíz de 50 me dio a mí también. El módulo de AC. Sí, exacto, a mí me dio lo mismo. Raíz de 50 es el módulo de AC. Bien. Ahora vean el módulo del otro vector. A ver cuánto les da. Yo les voy a decir cuánto me da según mis cálculos. Más cuadrado más menos 2 al cuadrado, raíz de 30. Exacto. ¿Cuánto les dio la multiplicación escalar de ambos vectores? ¿Cuánto les dio? 7. Perfecto. ¿Se animan a despejar el ángulo? Entonces, lo voy haciendo también. A ver cuánto les da. Y vamos a revisar. Bien, a mí también me dio 79,58. ¿Quién más obtuvo ese valor? Ese es el primer ángulo. ¿Quién lo podemos ir revisando? Uno de los ángulos debería ser 79,58. A ver qué ejercicio era. Era este. Perfecto. Encontramos el ángulo alfa, 79. Bueno, acá lo ponen en minutos y segundos, no es necesario. 79,58 es nuestro primer ángulo. ¿Estamos? Es el ángulo que está comprendido acá. Ahora bien, ¿qué otro ángulo podríamos calcular? El resto, ¿cómo anduvo con esto? Además de lo que me han respondido. ¿El resto, alguna duda con eso? Lo que acabamos de calcular. ¿Cómo anduvimos el resto? ¿Querés conocer
tomando el resto y todos, ¿no? O sea, no solamente los que participan, ¿no? Pero, ¿qué van a participar? ¿Cómo calcularon el ángulo? Aplicando producto escalar. Aplicando producto escalar, lo que uno hace es despejar el ángulo. Vamos aplicando esta formulita, ecuación de producto escalar. Si yo conozco el producto escalar, que ya no me acuerdo cuánto me quedó, que 7 me parece que había dado, me parece Jerónimo, conozco el módulo, despejo el ángulo. Una de las aplicaciones, recuerden, del producto escalar es poder encontrar el ángulo comprendido entre dos vectores. En este caso estoy tratando de encontrar el ángulo comprendido entre el vector AC y el vector AB. ¿Bien? Acá me preguntan, Jerónimo creo que daba 7 me parece. Sí, 7 daba. Rehacer las cuentas. Acá dice, me perdí después de sacar el módulo. Bien. ¿Qué datos necesito yo para poder despejar el ángulo si estoy utilizando la ecuación de producto escalar? ¿Qué datos necesito yo para poder despejar el ángulo? Tiene que dar Agostina con números enteros, porque es una multiplicación de números enteros, la multiplicación escalar. A ver, yo si lo hago, el producto escalar es -3, vayan siguiendo lo que les voy diciendo. Es -3 por 1 más -4 por -5 más 5 por -2. 7, número entero. Ese es el resultado del producto escalar. Pero bueno, volviendo al tema. Si quiero calcular el ángulo a partir de la ecuación de producto escalar, ¿qué datos necesito? Vamos a la ecuación, pero quiero que me lo vayan diciendo ustedes. ¿Qué datos necesito para encontrar el ángulo a partir de la ecuación de producto escalar? Muy bien. Necesito el módulo de cada vector. Eso siempre lo voy a tener porque voy a saber cuál es mi vector. ¿Y qué más necesito también? Necesito conocer esta multiplicación escalar, que es lo que hicimos recién de multiplicar las componentes homólogas. Una vez que conozco todo eso y conozco los módulos, ¿a quién puedo despejar? ¿A quién puedo despejar? Puedo despejar el coseno del ángulo, exactamente. Y eso fue lo que dio 79 grados, creo, ¿no? Sí, 79 grados. Creo que dio ese resultado. Sería claro, con arco coseno lo hacen con shift coseno. Exactamente. ¿Estamos? Cuidado con la aplicación del producto escalar. Cuidado con lo que significa cada cosa en la ecuación del producto escalar. ¿Bien? Tengan mucho cuidado con eso. Bien, ¿en dónde estamos? A ver, coseno de la -1. ¿Qué hicimos entonces? Calculamos el ángulo de 79 grados. ¿Qué otro ángulo podríamos calcular? Recuerden, vamos a borrar entonces ahora los vectores, vamos a volver a dibujar nuestro triángulo a partir de rectas. No olviden, no, pero no, segmentos, no rectas. Nunca se olviden que nuestro objetivo es encontrar los ángulos de ángulo, ¿no? Este es nuestro objetivo principal, encontrar los ángulos de ese triángulo. Ya encontramos este ángulo a partir del vector AC y el vector AB. ¿Qué otro ángulo podríamos encontrar ahora? Hicimos recién AC y AB. Recuerden que para poder aplicar el producto escalar tenemos que formar vectores que tengan el mismo origen. Acá, por ejemplo, Tomás dice el ángulo entre C y B. No sé si te referías a este o a este. Acuérdense que tienen que ser vectores que formen o que tengan el mismo origen. Bien, por ejemplo, acá María, me parece muy bien. Podemos encontrar el ángulo comprendido entre los vectores BA y BC. ¿Lo pueden ver? Vamos a tratar de encontrar ese ángulo. ¿Están de acuerdo? Bien. Vector BA, vector BC. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tratar de encontrar esos ángulos.
Entonces, vamos a armar nuestros vectores, todo para que se vea perfecto. Fíjense, vector BA, y después de B a C. Armen los vectores BA y BC y díganme si coinciden con las componentes que están acá. Díganme, por ejemplo, el vector U, ¿le pertenece a BA o a BC? Vamos a ver. El vector U, ¿pertenece a BA o a BC? El vector U que se encuentra acá. Me parece que U le pertenece a BA, me parece. ¿Bien? Exacto. El vector U le pertenece a BA, entonces el vector B le pertenece a BC. ¿Cómo hicimos eso? Si quiero encontrar el vector BA, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar A menos B. ¿Bien? Si yo resto A menos B, ¿cómo me queda? 1 menos 2 menos 1. 3 menos 2, me queda 5 positivo, cuidado con los signos. Y menos 1 menos 3, me queda menos 1 más 4. No, me queda menos 1 más 3, lo cual me indica los positivos. Vamos a hacer cuidado con los signos y las cuentas. ¿Y cómo obtuve el vector BC? Haciendo C menos B. Si yo hago C menos B, ¿cómo va a quedar esto? Menos 2 menos 4, menos 1, menos 2, es menos 1 más 2, es decir, 1 positivo. Y 4 menos 3 es 4 más 3, que es 7. Y acá tengo mis dos vectores. ¿Qué habría que hacer después? Nunca pierdan el objetivo de lo que estamos haciendo. ¿Qué habría que hacer después? Muy bien, calcular los módulos de ambos vectores. Perfecto. ¿Y por qué quiero calcular los módulos de los vectores y demás? ¿Qué estoy tratando de hacer acá? ¿Qué estoy tratando de encontrar? Estoy tratando de encontrar el valor de este ángulo. Entonces nunca pierdan de vista lo que estamos haciendo. Si yo quiero tratar de encontrar el valor de ese ángulo utilizando la formulita de producto escalar, tengo que conocer los módulos de los vectores y después, fíjense, ¿qué más necesito? El producto escalar. ¿Quién se anima a hacer el producto escalar y decirme cuánto le da el producto escalar de esos vectores? Perfecto, muy bien. Vamos a ver, a mí se me da lo mismo. Yo tengo menos 1 por menos 4 más por 1 más 2 por 7. A mí el resultado me da 23. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo hasta acá? Vamos a revisar. Tengo el producto escalar y tengo los módulos. ¿Puedo despejar el ángulo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puedes despejar el ángulo? Sí, exactamente. Puedo despejar el ángulo. ¿Alguien obtuvo el resultado? ¿O cuándo dice el 58? Vamos a revisar. ¿Alguien más obtuvo ese resultado? Sí, muy bien, Facundo. El 58 grados. Excelente. Los módulos serían raíz de 30 y raíz de 66. Vamos a revisarlo. Veamos. El módulo de ese vector sería menos 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Exacto, muy bien. Uno es raíz de 30 y el otro es menos 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 7 al cuadrado. Exactamente. Y el otro es raíz de 66. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Veamos los módulos, producto escalar, despejamos el ángulo que nos dio 58. Muy bien. ¿Qué no tenemos que dejar de vista ahora? ¿Qué estuvimos trabajando ahora? Encontramos primero este ángulo, después encontramos este ángulo, ¿y qué nos está quedando? Para dilucidar lo que pasa con este ángulo en el espacio. ¿Qué nos está quedando ahora? Está quedando este último ángulo que se encuentra acá. ¿Cómo harían ustedes para encontrar ese último ángulo que se encuentra ahí? ¿Qué harían? Perfecto, exactamente. No hace falta. O sea, si lo quieren hacer está perfecto y debería darles exactamente el mismo resultado. Pero si ustedes conocen dos ángulos de un triángulo y sabiendo que la sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, directamente hacen 180 grados menos la sumatoria y les tiene que dar como resultado el ángulo restante, que como corresponde tiene que ser tres ángulos agudos. ¿Bien?
Este es un ejercicio que se lo suele tomar en los parciales. Vamos, porque tienen que interpretarlo y trabajarlo un poquito. Por eso me parece perfecto que lo hayan preguntado o intentado hacer ustedes por su cuenta en su clase. ¿Se entendió este ejercicio? La última parte fue la siguiente. Una vez que yo calculo al menos dos ángulos, haciendo el producto escalar, por ejemplo, para acá y para acá, al tercer ángulo lo puedo sacar directamente por propiedad de triángulos, que le establece que la sumatoria de los ángulos interiores del triángulo es igual a 180 grados. Entonces, si yo conozco, ¿cuánto habíamos dicho que nos dieron los ángulos? Díganme. A ver ahí si me puede decir cuánto nos habían dado los ángulos. Creo que uno había dado 58. Perfecto. 79 y 58. Muchas gracias. Entonces, si un ángulo nos dio 79, que creo que fue este, y otro nos dio 58, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer 180 menos la sumatoria de 79 más 58, y el resultado me da 43 grados. Quiere decir que este ángulo va a ser de 43. Si yo lo quisiera resolver por producto escalar, me debería dar exactamente el mismo resultado. ¿Vamos? Entonces, de esa forma, pues, es una aplicación más que tienen si alguien les llegase a preguntar sobre el producto escalar. Saben que su aplicación es encontrar el ángulo entre vectores. Saben que si es cero, nos permite identificar si los vectores son o no son perpendiculares. Y a su vez saben que nos permite, en muchos casos, encontrar los ángulos comprendidos en distintas figuras. ¿Bien? Como por ejemplo en este triángulo ubicado en el espacio. Muy bien. Fíjense que tienen otro ejercicio sobre eso mismo. Lo tienen acá, pero fíjense que acá es mucho más fácil porque están trabajando para un triángulo en R2, así que es mucho más sencillo. Acá también tiene con R2, así que es sencillo. El de proyección ortogonal no es necesario que lo hagan. El ejercicio 39 sí es muy importante que lo hagan para verificar si son perpendiculares y demás. ¿Vamos? Bien, ¿se entendió alguna duda más con producto escalar? Nos queda hoy ver producto vectorial y mixto. No creo que matrices, pero estamos todos bien, estamos todos de acuerdo. Podemos ir a producto mixto. A ver, ¿cómo se llama el ángulo? ¿A cuál ángulo, Agustín? Tenemos que calcular tres ángulos. Primero calculamos uno por producto escalar, después calculamos el próximo también por producto escalar, y después al tercero calculamos por propiedad de los triángulos. Vos sabés que la sumatoria de alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Porque la sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Si vos conocés este ángulo, este tercer ángulo lo calculás por diferencia directamente. Y si tenemos en R3, ¿cómo vemos que los vectores coincidan en su origen sin graficarlo? Simplemente, Micaela, si no tenés que graficarlo, lo que podés hacer es, vos tenés el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, ¿vos qué vas a decir? Bueno, voy a formar por un lado el vector AB y por otro lado voy a formar el vector AC. Y después lo que sí podés hacer, o sea, digamos, no hace falta que lo grafiques a escala, como en este caso, pero sí mínimamente estaría necesario y útil lo grafiques aproximadamente en tu hoja, de modo que más o menos puedas saber en dónde se encuentra cada punto, o si se encuentran muy próximos o lejanos entre ellos. De ese modo puedes decir, bueno, si acá están A, B y C, armo AC y AB, después puedo armar BA y BC. Lamentablemente es necesario que grafiques, pero no que grafiques el triángulo, no mínimamente que grafiques los puntos aproximadamente para ver qué tan distantes se encuentran entre ellos para poder armar bien los vectores. Por eso es importante que lo sepan ubicar los puntos, ¿no? Los gráficos. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre producto escalar? ¿Alguna otra duda en producto escalar? ¿Algo que quieren consultar? Me parece que no. Perfecto. Bueno, estamos en condiciones de ir a producto vectorial. Vamos a ir a producto vectorial entonces. Vamos a cerrar acá. Vamos a centrar.
Bien, ¿qué pueden decirme de producto vectorial? Son los que han visto en la parte teórica. Con sus palabras. ¿Qué pueden decirme de productos? Vamos a cerrar números complejos. Yo cierro los archivos, pueden ir pensando. Y esto, matrices. Bien, acá también. Vamos a más despejado. Bien, con sus palabras, chicos. ¿Qué pueden decirme de producto vectorial? Muy bien, ahora sí los estoy leyendo. Perfecto. La diferencia básica y fundamental es que ahora como resultado no obtenemos otro escalar, sino que como resultado obtenemos un vector. Exactamente. Y muy bien, perfecto, muy bien, como dice Esteban, utilizamos la regla de la mano derecha para ver el sentido en el que va ese vector luego de hacer la multiplicación. Entonces, ¿qué particularidad, además de saber que obtenemos otro vector, tiene ese vector que obtenemos como resultado luego de hacer el producto vectorial? ¿Qué otra particularidad tiene? Fíjense, perfecto. Yo tengo el vector u, tengo el vector b, los multiplico vectorialmente, lo que puedo observar es que obtengo un nuevo vector que es perpendicular al mismo tiempo tanto a un vector como al otro vector. ¿Vamos? Si en una pregunta de examen ustedes les dijeran, bueno, ¿cómo va a ser entonces el producto escalar entre el vector resultado y los vectores que se están multiplicando? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ahí si en un examen les preguntan eso? Producto escalar entre el vector resultado y cada uno de los vectores que se están multiplicando. ¿Cómo va a ser el resultado del producto escalar? A ver, si alguien se da cuenta. Perfecto, Lautaro. Muy bien. Cero. Nosotros dijimos que el vector nuevo resultado es perpendicular a la base, es perpendicular al plano, es perpendicular a cada uno de los vectores. Entonces, si yo hago producto escalar entre este vector y este vector, o bien entre este vector y este vector, el resultado de ese producto escalar va a ser cero. Porque ¿cómo son los vectores entre sí? Son perpendiculares. Si son perpendiculares, el producto escalar va a ser igual a cero. Bien, es típica pregunta de examen también. ¿Cómo es la ecuación del producto vectorial? ¿Cómo será la ecuación del producto vectorial? Vamos a ir a la ecuación del producto vectorial. ¿Qué tenemos en la ecuación del producto vectorial? Tenemos, nuevamente, igual que antes, el módulo de un vector y tenemos también el módulo del otro vector. ¿Y qué más tenemos acá? Tenemos el ángulo, que es el ángulo comprendido entre los vectores, y tenemos el seno de ese ángulo. Fíjense que antes trabajábamos con coseno. ¿Y qué será esto que tenemos acá? Tenemos el producto vectorial, ¿bien? El producto vectorial de ese vector, el producto por el producto vector por, digamos, ese otro vector, o con producto vectorial. ¿Cuál será el objetivo, al igual que con producto escalar, para producto vectorial? ¿Qué querremos encontrar acá? ¿Qué querremos encontrar? Bien, el resultado de un producto vectorial es un nuevo vector, estamos de acuerdo. Pero ¿cuál será la principal aplicación del producto vectorial que lo dijeron en el chat? Será encontrar el ángulo comprendido entre los vectores. Exactamente. El objetivo será encontrar el ángulo comprendido entre los vectores. Si ustedes tuvieran que decirme información que tienen y que no tienen en esa ecuación, ¿quién seguro, seguro que tienen en esta ecuación del producto vectorial para poder despejar el seno del ángulo? ¿Qué información seguro, seguro que tienen? Los módulos, exactamente, Lautaro. Conocemos cada vector en particular y conocemos los módulos de cada vector. Entonces, esto lo tengo y eso lo tengo. ¿Quién me estaría faltando acá? ¿Quién me estaría faltando en esta parte del caso? El ángulo, que es lo que yo quiero calcular, perfecto. ¿Y qué más? Toda esta parte. Me está faltando el producto vectorial. ¿Vamos? Ahora bien,
Nosotros dijimos que como resultado obtenemos un vector. Estamos todos de acuerdo. Pero yo puedo escribir acá las componentes de un vector y después despejar un ángulo. Puedo escribir acá, por ejemplo, 5, 2, 1 como componentes de un vector. Acá escribir 3 y 5, por ejemplo, y despejar el ángulo. No, no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo acá, en realidad, además de escribir un vector, yo lo que tendría que escribir acá es un número que represente ese vector. Y es acá en donde cobra importancia qué significa ese vector que estamos obteniendo como resultado. Este vector que nosotros estamos obteniendo como resultado tendrá un módulo que será igual al área del paralelogramo conformado por los vectores que se están multiplicando. Vamos de nuevo. El vector que yo obtenga como resultado tendrá como módulo el área del paralelogramo conformado por los vectores que se están multiplicando. Esa área del paralelogramo, que es el módulo del vector, es lo que yo voy a ubicar en la ecuación del producto vectorial. De ese modo, acá me va a terminar quedando un número, esto va a ser un número, esto va a ser un número, y me va a ser sencillo despejar el ángulo a partir del coseno o del seno a la menos 1. ¿Se acuerdan todo eso de la parte teórica? ¿Se acuerdan que han visto el significado del producto vectorial? El área del paralelogramo. Bien, entonces, veamos qué datos tenemos y qué datos nos hacen falta. ¿Podemos conocer los módulos de los ángulos? Ya dijimos que sí. ¿Qué necesitamos acá? ¿Qué dijimos que necesitamos acá? Ya habíamos dicho que necesitábamos ahí. Perfecto, muy bien, chicos. El área. El área del paralelogramo, ¿de dónde salía el área del paralelogramo? ¿De dónde salía el área del paralelogramo? ¿Cómo obtenía el área del paralelogramo? Sí, pero acuérdate que estamos tratando de ver según los vectores. No, no tanto lo de base por altura. Estamos tratando de verlo desde el punto de vista del producto vectorial. ¿De dónde obteníamos el área del paralelogramo, chicos? Lo acabo de decir. Multiplicando vectorialmente el vector A y el vector B, ¿y qué más? Porque si yo multiplico el vector A por el vector B, no obtengo un área, obtengo un vector. A ver, ¿me estuvieron prestando atención? Bueno, chicos, no inventen. Nosotros dijimos que tenemos el vector A y el vector B. Lo multiplicamos vectorialmente y obtenemos un vector. ¿Cómo voy del vector al área del paralelogramo que necesito escribir ahí? Muy bien, el módulo del vector resultante. Si no están prestando atención o están muy flojos en el teórico. El módulo del vector resultante, el módulo del vector resultante es el área del paralelogramo que yo necesito escribir en la ecuación del producto vectorial. Entonces, por enésima vez, módulo lo tengo, lo puedo calcular. Módulo lo tengo, lo puedo calcular. Área del paralelogramo lo debo calcular. ¿De dónde voy a sacar el área del paralelogramo? De encontrar el vector. Es decir, que todo se reduce a poder encontrar el vector. Sobre eso, si ustedes se fijan, no hemos dicho absolutamente nada. No hemos dicho de dónde sale este vector, cómo obtengo ese vector. ¿Se acuerdan que he visto en la parte teórica para obtener ese vector? Porque si no, tengo miedo que cuando yo vaya con ese tema ahora, tengo miedo de dejarlos más callados de lo que están. Ya han visto de la parte teórica de cómo se obtiene ese vector al multiplicar ambos vectores. Ya han visto. Cuéntenme, no sean tímidos ni tímidas y cuéntenme. Con confianza y sin miedo de ser reprendido, mucho menos. O no se acuerdan. Eso también puede ser. Ah, porque esto me parece que lo vieron solo, me parece, ¿o no? Ah, no me acuerdo si este curso o el otro curso me había dicho. No me acuerdo. Vieron unos videitos que tienen que ver ustedes solos. Ahora ya no me acuerdo. Pero bueno,
A ver, me dice Facundo, el módulo de ambos por el seno. Vamos a volver a recordar que estamos calculando. Nosotros queremos encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Bien? Utilizo la formulita de producto vectorial y voy a utilizar esta ecuación. El módulo de un vector lo puedo calcular porque conozco el vector. El módulo del otro vector también lo puedo calcular porque conozco el vector. Ya habíamos dicho que teníamos que escribir acá el área del paralelogramo. Bien, ¿de dónde salía el área del paralelogramo? El área del paralelogramo sale de encontrar el módulo del vector resultado de multiplicar vectorialmente. Pero no hemos dicho nada sobre cómo llegar a ese vector conociendo los vectores iniciales. Y es acá donde yo les digo que vamos a tener que utilizar un nuevo método para encontrar ese vector, que es un método por determinantes. Es un temita que nosotros vamos a desarrollar con mayor precisión cuando veamos matrices y determinantes. Por eso les digo que si vienen medio perdidos con todo lo que les estoy diciendo, estoy un poquito asustado porque lo que les tengo que decir ahora es un poquito más abstracto. Lo que van a tener que creer ciegamente, digamos, esto que les voy a decir ahora, porque es un tema que se desarrolla recién en profundidad cuando vemos matrices y determinantes. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo para que puedan entender de dónde surge el vector. ¿Qué habíamos dicho entonces? Tenemos el vector u, vamos a poner un ejemplo. En este caso, el vector u viene representado por el vector 3, 5 y menos 2. Estamos haciendo un ejercicio. Tengo el vector v, que viene representado por el vector 2, menos 6 y 1. ¿Bien? Quiero multiplicar vectorialmente al vector u por el vector v. ¿Cómo vamos a hacer para multiplicar vectorialmente esos vectores y encontrar un nuevo vector? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a armar tres columnas. En cada columna vamos a escribir las componentes para X, componentes para Y, las componentes para Z. Díganme, ¿cuáles son las componentes para X de ambos vectores? ¿Cuáles son las componentes para X de ambos vectores? Muy bien. 3 y 2. Perfecto. ¿Cuáles son las componentes para Y para ambos vectores? 5 y menos 6. ¿Cuáles son ahora las componentes para Z para ambos vectores? Menos 2 y 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué hicimos? Ubicamos tres columnas, I, J y K, y a nuestros vectores que se encuentran acá. ¿Vamos? ¿Qué tenemos que encontrar como resultado acá? Luego de hacer esta multiplicación, ¿qué tenemos que encontrar como resultado? Los escucho o los leo a ustedes. ¿Qué tenemos que encontrar como resultado? Muy bien, el vector resultante. Perfecto. Las componentes, el vector nuevo del vector resultante, que será perpendicular a los vectores que están multiplicando. Quiere decir entonces que de todo esto que yo tengo acá, tienen que surgir tres nuevas componentes. Serán componentes que le pertenecen al nuevo vector. Entonces, vayan siguiéndome, porque veo que están medio callados hoy, o están medio, no sé, o perdidos, no sé cómo es la cuestión. Entonces, por eso les pido que hagan el mayor esfuerzo y traten de seguirme con lo que les voy a ir diciendo ahora con el mouse. Lo que queremos hacer ahora es encontrar la componente en Y, en X, para el nuevo vector, para el vector resultado. Fíjense lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si yo me posiciono sobre la Y, cancelo o anulo imaginariamente la columna y la fila que me pertenecen a Y? ¿Cuál es el producto cruzado que me queda si yo anulo esa columna y anulo esa fila? ¿Cuál es el producto cruzado que queda? A ver, ¿cuál sería el producto cruzado que queda? Perfecto. 5 por 1. Y ahora vamos a hacer, fíjense, menos 6 por menos 2. Exactamente. Vamos de nuevo. Si yo me posiciono sobre la I y anulo esa columna fila, el producto cruzado que queda es 5 por 1 menos 6 por menos 2. Lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto les da esa cuenta?
5 por 1, menos 6 por menos 2. Háganlo y me dicen. Menos 7, me dice Lautaro. Perfecto. Entonces, menos 7 va a ser el valor para i que le corresponde al nuevo vector, al vector resultado. ¿Estamos? Bien. Ya vamos a ver el porqué de estos signos que están acá. Son muchas cositas que hay que tener en cuenta, por eso tienen que tener armarse de paciencia. Vamos a ir ahora, si ya encontramos la componente para i, para el nuevo vector, tenemos que tratar de encontrar ahora la componente para j. ¿Cómo harían para encontrar la componente para j? ¿Cómo harían entonces para encontrar la componente para j si hubiesen lo mismo en el teórico? Muy bien, separan sobre j, anulan la columna para j y la para j y hacen el producto cruzado. 3 por 1 menos 2 por menos 2. ¿Cuánto les da esa cuenta? 7 positivo, ¿puede ser? Muy bien, 7 positivo. Excelente. Vamos ahora a la columna de K. Anulan columna de K, fila de K. ¿Qué producto cruzado les queda? 3 por menos 6 menos 2 por 5. ¿Resultado? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto les da el resultado? Pasamos verificando lo que está escrito ahí. Muy bien, menos 28. Y acabo de encontrar el número que acompaña a la variable k. Y ahora es en donde les voy a explicar qué son estos signos que yo coloqué acá. Si ustedes se fijan en la i, díganme ustedes en qué fila y en qué columna está parada o posicionada la i. ¿En qué fila y en qué columna está? Está en la fila 1 y en la columna 1. Si ustedes suman, 1 más 1 es 2. Como es número par, se coloca signo positivo o no se coloca nada. ¿Vamos? ¿Qué pasa con la J? Ese es el segundo elemento que analizamos. ¿Qué fila y columna se encuentra? Se encuentra en la fila 1 y en la columna 2. ¿Vamos? Fila 1, columna 2 es orden 3, que ustedes lo suman. El 3, al ser impar, le corresponde un signo negativo delante del número. ¿Vamos? ¿Qué pasa ahora con la K? ¿Qué posición ocupa en la matriz? Fila 1, columna 3, sumando da 4, orden par. Por lo tanto, para ustedes, ¿qué signo le corresponderá delante del menos 28? Positivo, exactamente. Positivo porque es orden par. Y ahora sí, arreglo lo que me quedó acá. Me quedó por un lado menos 7i, bien. Por otro lado me quedó menos 7j, perfecto. Y por otro lado me quedó menos 28k. Perfecto. Entonces me quedó menos 7, menos 28. Y ahora les pregunto a ver si estuvieron atentos. ¿Qué es esto que acabo de encontrar acá? ¿Puedo sumarlo? Eso de los signos siempre es así. Exactamente, Lautaro. Siempre tienes que fijarte la posición de cada número y ver si le corresponde un positivo o un negativo. Exactamente, Lautaro. ¿Qué es entonces esto que encontré acá? Un vector. Perfecto. Las componentes de un vector. ¿Qué vector es este? Es el vector resultado, es este vector. Fíjense, menos 7, menos 28, menos 7, menos 7, menos 28. Es este vector que se encuentra acá. ¿Vamos? Quiero ahora que lo hagan ustedes, lo revisen. Quiero que hagan el producto escalar entre este vector que obtuvieron como resultado y cada uno de los vectores que multiplicaron y me cuenten cuánto les da. Quiero que lo hagan ahora. Dice Facundo, también lo podemos multiplicar como si fuera un polinomio. En realidad lo que tienen que multiplicar, Facundo, son las componentes homólogas. Eso es lo que tienen que multiplicar. A ver, quiero que me digan cuánto les da el producto escalar entre este vector resultado y cada uno de esos vectores. A ver si hicimos bien las cuentas. Claro, exactamente, Lautaro. Muy bien.
pero quiero que lo verifiquen para ver si hicimos bien las cuentas. Es un buen modo también para ir verificando sobre la marcha si hacemos bien o hacemos mal los ejercicios. Perfecto, muy bien. El primero de cero, perfecto. Y entonces eso quiere decir que prácticamente el otro también va a ser así. A ver, revisen el otro. La cuenta que tienen que hacer es el producto escalar entre el vector resultado y cada uno de los vectores que se multiplicaron. Es decir, tienen que hacer el producto escalar entre este vector con este vector y luego de este vector con este otro vector. Digan cuánto les da. Franco dice que uno le dio cero. El segundo también da cero. Perfecto. ¿Y el resto puedo verificar algo? O solamente Franco estuvo verificando. Muy bien, Jerónimo. Perfecto. Perfecto. Muy bien, chicos y chicas. Excelente. ¿Qué quiere decir entonces esto? Hicimos bien las cuentas. Es decir, pudimos encontrar un vector perpendicular al mismo tiempo a los dos vectores. Entonces está perfecto lo que hicimos hasta ahora. Y entonces, ahora sí, vayamos a la ecuación del producto vectorial. ¿Cuál dijimos nosotros que es siempre el fin último en este tipo de ejercicio? ¿Cuál es el fin último siempre de este tipo de ejercicio? Encontrar o hallar a quién. Encontrar o hallar a quién. Al ángulo, exacto. Entonces yo les pregunto, ¿tengo todos los datos como para ya poder despejar el seno del ángulo o el ángulo? Sí, perfecto. Tengo el módulo de un vector, perfecto. Tengo el módulo del otro vector, porque son exactamente los mismos que estuvimos trabajando antes. Luego estuvimos trabajando para escalar. ¿Y qué más? Y acá, la intriga de siempre, que les voy a preguntar hasta que me canse. ¿Qué teníamos que escribir acá? ¿Qué era lo que venía acá en la ecuación del producto vectorial? Perfecto, el área del paralelogramo, perfecto. ¿El área del paralelogramo de dónde salía? Del módulo del vector resultante. Es decir, quiero que me digan cuánto les da el módulo de ese vector, y el módulo de ese vector va a representar el área del paralelogramo. Quiero que me digan cuánto les da el módulo. Muy bien, raíz de 126, a mí me da, creo que me da distinto. Creo que a mí el resultado me da 29,69 unidades de área. ¿Coinciden? Bien. 29,69, perfecto. Entonces, ¿qué tendremos que hacer ahora? Tenemos todo. Tenemos 29,69 acá, tenemos el módulo acá, tenemos el módulo acá, que son los módulos de los vectores. Lo único que tenemos que hacer entonces es despejar el ángulo. ¿Se animan a hacerlo y decirme cuánto les da? Intenten hacerlo y díganme cuánto les da. Acuérdense que son los vectores individuales que se multiplicaron. Háganlo y díganme cuánto les da. Yo acá lo tengo anotado, cuánto me dio a mí. Lo que puedo ir haciendo es, voy a abrir en el PowerPoint, esto, lo hacen ahí. Voy a ir escribiendo, por si las dudas alguno no me siguió. Vamos a ir escribiendo al costadito. ¿Dónde estamos? Entonces, todos sabemos que tenemos el área, el paralelogramo, tenemos el módulo de un vector, por el módulo de otro vector, por el seno del ángulo. Vamos escribiendo bien coloquial para que se entienda. Pero voy escribiendo en varias cosas. Díganme si alguien lo calculó, me dice y corroboramos.
Mientras tanto lo voy escribiendo acá muy coloquialmente. Ya lo que estamos haciendo. A ver, bien. El área, entonces dijimos que es 29,69. Perfecto. Lo que calculamos al hacer el módulo del vector. Muy bien. El módulo de uno de los vectores, creo que lo habíamos calculado antes, cuando hicimos el producto escalar, que era con los mismos vectores. ¿Cuánto les había dado el módulo de uno de los vectores? ¿Se acuerdan? A ver, ¿alguien me puede facilitar dato? Muy bien, uno era raíz de 38, perfecto, y el otro era raíz de 41. Aproximadamente uno me dio 6,16, perfecto, chicos, muchas gracias. Y el otro será raíz de 41, 6,40, o 6,4. Muy bien. ¿Y qué tenemos luego? El seno del ángulo. Estamos escribiéndolo muy coloquialmente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Esto lo voy escribiendo para quien no me fue siguiendo lo mejor. ¿A quién tenemos que despejar acá? El seno del ángulo. ¿Cómo despejamos entonces al seno del ángulo? 29,69 dividido, ¿qué cosa? 6,16 por 6,4. Entonces, el ángulo, ¿de dónde saldrá? El ángulo saldrá de hacer el arco seno de esa cuenta, de esa misma cuenta que tienen acá. Bien. ¿Quién pudo hacer la cuenta? 48. Bien, sí, a mí también me dio 48. Entonces el ángulo vino siendo, a mí me dio 48,7. Nada menos. Bien, esa es la única cuenta que tuvimos que hacer. Bien, 48,7 me dio el resultado. Bien. ¿Se entiende de dónde calculamos el ángulo entonces? De módulo. Módulo, área, que viene del vector, que hacemos por el método de determinante, y recién después estamos en condiciones de despejar el seno del ángulo. ¿Bien? Encontramos el valor del ángulo. Ahora bien, ¿alguien se percató de algo acá o no? Con esto que acabamos de calcular. Por producto escalar. Por producto escalar. Esto no me acuerdo si lo hicimos en la clase pasada o no. Quiero que resuelvan o encuentren por producto escalar el ángulo entre los mismos vectores y que me digan cuánto les da. Estamos practicando bastante. Vean ustedes. Pero mientras tanto, voy haciendo unas consideraciones acá para después mostrarles. Quiero que ahora encuentren el ángulo, que no me acuerdo si hicimos en la clase pasada. Quiero que encuentren el ángulo entre esos mismos vectores, pero en vez de usar producto vectorial, usen producto escalar. ¿Me siguen con lo que les dije? Vamos a buscar, lo vamos a poner. Está acá. Acá está. Producto escalar entre ellos y que me digan el ángulo que forma, qué resultado les da. Practíquenlo y me dicen. No sé, me parece que no me da menos 43, me parece. Pero cuando lo revisamos entre todos. A ver quiénes están presentes. Algo, ustedes trabajan. A ver, hagan tranquilos y me dicen. A mí me daba un poquito más. Y creo que lo habíamos calculado antes. 131. Lo calculamos en la clase pasada. Perfecto, Agostina. Muy bien. 131 grados. Excelente. ¿Siguieron? Muy bien, Sabrina. Excelente. Muy bien, María José. Exactamente, 131 grados. Perfecto, Facundo, Marcelina. Excelente.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tendría lógica que me dé, muy bien Facundo, ya quiero que nos cuentes, a ver cómo fue esa cuestión, pero tendría como lógica que el ángulo entre dos vectores me dé de una forma si lo hago con producto escalar, me dé de otra forma si lo hago con producto vectorial. ¿Tiene lógica que pase una cosa así? A mí no. O sea, si son los mismos dos vectores, el ángulo conformado entre los mismos dos vectores, en realidad tiene que ser el mismo, más allá sea la metodología que yo utilice para calcular. Entonces, cuando pase eso, lo que tienen que hacer ustedes es ver los ángulos que han obtenido y ver si existe alguna relación entre ellos. ¿Bien? A ver, perfecto, Franco, eso es lo que yo quería que llegáramos. Ese ángulo que nosotros obtuvimos de 48, supongamos que los vectores fueran estos dos que se encuentran acá. Ese ángulo que nosotros obtuvimos de 48, ¿cuál podría llegar a ser? Este ángulo agudo de 48. ¿Puede ser que sea este ángulo que está acá? ¿Qué piensan? Exacto. Ese 48 grados que yo obtuve por medio del producto vectorial está representando, o sea, mejor dicho, se está representando en esta flechita y ese es el ángulo de 48 grados. ¿Estamos? Es ese ángulo agudo que forman los dos vectores. Ahora bien, esos 131 grados, ¿de dónde puede ser que salgan esos 131 grados? ¿Qué piensan? 180 menos 48, exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene lógica también haber tenido los 131 grados. ¿Estamos? Tiene la total lógica. Siempre cuando ustedes encuentren dos ángulos y den la suma 180, se está tratando en realidad del mismo ángulo. ¿Bien? Por eso, ya se encuentren de un lado o del otro lado con producto escalar o producto vectorial, el resultado va a ser el mismo. ¿Bien? ¿No pueden ver eso? Tiene que haber relación entre los dos ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con producto escalar y producto vectorial, la aplicación fundamental es encontrar ángulos de vectores. Ahora bien, en producto vectorial hay otra aplicación más, que se las voy a decir también, porque también hace parte, forma parte de todo lo que es la cuestión teórica. Bien, esa cuestión es un descanso. Lo que vamos a hacer es, vamos a continuar hasta ver el producto vectorial y ahí vamos a terminar la clase. ¿Estamos? Así no empezamos con matrices, porque si empezamos con matrices los voy a cansar mucho. Y aparte yo quiero que lo vean mañana. Entonces no queda mucho, vamos a hacer así. Vamos a ver ahora producto, vamos a ver la última aplicación que queda de producto escalar, que no sé por qué no la encuentro. Acá. Vamos a ver lo último que queda de producto vectorial y producto mixto y terminamos la clase. Bien, no sé que yo estimo que tipo 9 estarían liberados. ¿Ah? Así mañana en el teórico ven matrices y el martes que viene sí vemos un montón de matrices. De matrices lo pasamos rápido, pero todo, hay mucha teoría y hay muchos ejercicios para que ustedes hagan. Así bueno, ¿les parece? Hacemos hasta las 9 y cortamos. Combinación lineal, sí, sí lo vamos a ver, lo vamos a ver cuando lleguemos a sistema de ecuación. ¿Bien? Vamos a hacer así. Hacemos hasta las 9 y cortamos. Perfecto. No sé si hay alguno del 1B3 ahora o no, porque pueden estar recansados también. ¿Hay alguno ahora del 1B3 cursando álgebra? Porque me parece que los que están siempre no están. Ah, está Elian, es verdad. ¿No estás cansada también ya de cursar desde la buena tarde? Ah, Constanza también. ¿Tuviste Constanza esta tarde en la clase? Ella también. Ah, bien. O sea que ustedes me vienen escuchando con enlaces y ahora con producto vectorial. O sea que deben estar bastante cansadas ustedes escuchando. Estamos todos cansados a esta altura ya, ¿no? ¿Cómo les fue en la pruebita de autoevaluación? Porque anduvieron bien, ¿no? No era difícil. Vieron que era bastante simple la parte de radiación, frecuencias y demás. Pero bueno, ya acordamos, a las 9 ya terminamos y pueden descansar. Dice Jerónimo, somos, está huevo, todo bueno en los teóricos, pues la consigna confundida. Sí, tal cual, a veces las consignas en la parte teórica, en la estructura atómica y tal periódica, hay que leerlas muy bien, porque son medio capciosos los enunciados. El parcial, Jerónimo, es después de planos, es decir, es la segunda semana de mayo. Ahí hacemos el primer parcial. Lo que yo suelo hacer entre unidades es, ¿puedes decir, Jerónimo, en álgebra te parecía de parcial?
Ya sé, cómo decís. Lo que yo suelo hacer a veces entre unidades es ir tomando mini evaluaciones, digamos, para que ustedes vayan un poco acostumbrando a rendir por el aula virtual, sobre todo a ir ejercitándose con ejercicios de estilo parcial. Entonces yo a veces, que ahora lo vamos a hacer después de sistema de ecuaciones o de matrices, la vamos a ver, vamos a tomar pequeñas mini autoevaluaciones, que es lo que yo decía a las chicas que hicimos, por ejemplo, esta tarde en química general. Hacemos como pequeñas evaluaciones formativas de proceso y de algún modo podemos ir monitoreando su seguimiento. Y de paso ustedes practican con ejercicio modelo parcial. Así que bueno, ya vamos a ver si hacemos la evaluación después de matrices o después del sistema de ecuaciones. Ya vamos a ver. No quiero tampoco que se haga tanto porque, porque si no para eso ya tenemos el parcial. Así que bueno, ya les voy a ir avisando en el transcurso de esta semana o de la otra semana. ¿Bien? Después de matrices ahí hablamos cuando hacemos la prueba. Entonces, bueno, sería después del 23. A ver, la semana que viene, estoy pensando, la semana que viene veríamos que si todo matrices. La otra podemos ver determinantes. Comenzar con sistema de ecuaciones. Sí, sería la segunda semana de abril, en realidad. Porque a mí me gustaría dar casi todo matrices la semana que viene. La otra semana me gustaría dar determinantes y comenzar con sistema de ecuaciones. Y la otra me gustaría cerrar el sistema de ecuaciones y comenzar con rectas. Pero bueno, no estamos adelantando mucho en las semanas. Pasan tantas cosas en las semanas, así que... eh, pero sí, la idea de esta primera o la pruebita me gustaría que fuera la segunda semana de abril. Creo que sería antes del 23. ¿Bien? Bueno, ya habíamos dicho entonces hasta ahora. ¿Qué pasa si el producto escalar era igual a cero? Vectores perpendiculares. ¿Qué pasará si el producto vectorial da igual al vector nulo? ¿Qué significará eso? Yo hago el producto vectorial, armo este sistemita y obtengo como resultado 0, 0 y 0. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué va a pasar? Eso significa que si yo tengo un vector, tengo otro vector, y como resultado obtengo el vector nulo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no existe un vector que pueda ser perpendicular al mismo tiempo a los dos vectores que se están multiplicando. ¿Está claro? Si yo obtengo el vector nulo como resultado, quiere decir que no existe un vector nuevo que pueda ser perpendicular al mismo tiempo, tanto un vector como al otro vector. Y eso solo pasa cuando los vectores que se están multiplicando son paralelos. Entonces, exactamente, Micaela. Muy bien. Entonces, anótenlo ya bien en grande en su cuaderno. Si el producto vectorial da como resultado el vector nulo, si el producto vectorial da como resultado el vector nulo, los vectores que se están multiplicando son paralelos. ¿Vamos? ¿Anotaron? Bien anotado. Y si el producto escalar daba cero, ¿qué pasaba? Eran perpendiculares. Y ahora bien, les voy a mostrar una forma. Bueno, la regla de mano derecha no se las comenté, porque creo que lo había entendido bien del teórico, pero vamos a hacer la operación. Vamos a hacer la operación para que quede bien cerrado el tema. Si yo quiero hacer U por B, fíjense que yo tengo que barrer, o sea, digamos, tengo que hacer un barrido en este sentido, ¿bien? U por B, si hago un barrido en ese sentido, el vector resultado va a apuntar hacia arriba. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer al revés? Es decir, B por U. El vector resultado, ¿hacia dónde apuntaría? ¿Qué piensan? ¿Hacia dónde apuntaría el vector resultado? Hacia abajo. Muy bien. ¿Y eso qué me está diciendo? Eso me lo está indicando la regla de la mano derecha. ¿Estamos? La regla de la mano derecha. Voy a poner el video para que vean, a ver si pueden verme. Bueno, no sé si ahí me pueden ver. Perfecto. Bueno, fíjense. Fíjense, supongamos que este sea el barrido. ¿Bien? Supongamos que yo quiero hacer U por B. Si yo quiero hacer U por B y barro en este sentido, ¿hacia dónde queda el vector? Queda hacia arriba. ¿Lo pueden ver? Tengo U, y tengo B, y yo barro en esta dirección, el vector queda hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si ahora yo tengo B acá y quiero ir hacia U? Si yo quiero barrer
en esta dirección, para barrer en esta dirección, ¿hacia dónde va a quedar el pulgar? Si yo ahora voy de B hacia U y hago esto, el pulgar queda hacia abajo. Esa es la regla de la mano derecha. ¿Qué me está diciendo entonces la regla de la mano derecha? ¿Será conmutativa o no será conmutativa el producto vectorial? ¿Qué piensan? ¿Será conmutativo o no será conmutativo? No, no va a ser conmutativo, exacto. ¿Qué va a cambiar de hacer U por B o de hacer B por U? Cambia la dirección hacia arriba o hacia abajo del vector resultado. ¿Me siguieron con eso? Perfecto. Bueno, y les quiero mostrar otra cosa que está en el apunte ahora mismo, antes de ir al producto mixto. Acá estamos. Bien. Fíjense lo que dice acá, el producto mixto. ¿Dónde estamos? El producto vectorial. Fíjense lo que pasa. ¿Cómo pueden hacer ustedes para darse cuenta que dos vectores son paralelos sin necesidad de hacer producto vectorial? Pongamos, vamos a insertarlo acá. Pongamos que yo tengo el vector, vamos a hacer el vector A, que es, no sé, 2, 3 y 7. Tengo el vector B, que vamos a decir que es 4, 6 y 14. Si ustedes hicieran el producto vectorial de estos dos vectores, ustedes podrían llegar a ver que esos dos vectores son paralelos. Y como además, o sea, eso lo van a ver si hacen el producto vectorial y llegan al vector nulo. Pero hay una forma más fácil de ver si esos vectores son o no son paralelos. La forma más fácil, exactamente Jerónimo, te tiene que dar vector nulo. Acuérdense que cuando hacemos producto vectorial, como resultado, estamos encontrando un vector y no un número. Sin embargo, hay un modo más fácil ahora de ver eso, de ver si son o no son paralelos. Y es analizando a simple vista las componentes de cada vector. ¿Estamos? Analizando las componentes de cada vector, yo puedo ver si son o no son paralelos. Para ello, yo tengo que fijarme si existe proporcionalidad directa entre las componentes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay proporcionalidad directa entre el vector A y el vector B? Exactamente, son todos uno múltiplo del otro. Si yo el vector A lo multiplico por 2, voy a obtener el vector B. 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 7 por 2, 14. Esos vectores, así como están a simple vista, son paralelos. Entonces, en un parcial, si a ustedes únicamente les piden averiguar si los vectores son paralelos o perpendiculares, para ver si son paralelos y no tienen ganas de hacer el producto vectorial, viendo únicamente si hay proporcionalidad, ya estaría. ¿Vamos? Se los digo porque en un parcial ustedes tienen que tomar decisiones prácticas. En función del tiempo, ustedes tendrán que decidir, bueno, hago producto vectorial porque tengo tiempo, me sobra el tiempo. O no, tengo que hacer 20.000 cálculos más, prefiero ver el método rápido y ver si hay proporcionalidad o no. Y ahí puedo ver si son paralelos o no. Otra cosita más. La proporcionalidad que existe en entre las componentes de esos vectores. ¿Cuánto dijimos que era? ¿Cuántos dijimos que era la proporcionalidad que existe entre los vectores que están ahí? 2, perfecto. 2 positivo. Exactamente, uno es el doble del otro. La proporcionalidad, exactamente, tiene que haber componentes, me dice, tiene que haber en todas las componentes proporcionales. Sí, todas las componentes tienen que ser proporcionales una con la otra. Las tres componentes. ¿Qué quiere decir que esa constante de proporcionalidad sea positiva? Que además de ser paralelos, tienen el mismo sentido. Ustedes lo pueden ver acá, lo pueden directamente analizar de lo que les dice la punta. Nada que en la punta utiliza un poquito más de nomenclatura. Los estoy diciendo un poquito más coloquial. ¿Qué quiere decir que los vectores tengan el mismo sentido, además de ser paralelos? Vamos a suponer, así, supongamos que ese sea un vector, y decimos que hay otro vector que es paralelo a él. Decimos que hay otro vector que es paralelo a él. ¿Bien? Y tienen el mismo sentido. ¿Estamos? Son dos vectores que son paralelos, son proporcionales, son paralelos, tienen el mismo sentido, porque la constante de proporcionalidad es positiva. Si nosotros lo lleváramos, lo trasladáramos hacia el mismo origen, si esto estuviera perfectamente hecho a escala, así, fíjense que están los dos solapados, ¿cuál es el ángulo que terminan formando
entre sí, vectores. Son paralelos y los traslado hacia el mismo origen. Muy bien. El ángulo que terminan formando entre sí es 0 grados. Exactamente. Muy bien. Ahora, supongamos, y vamos a hacerlo de este modo, la vamos a hacer más fácil, vamos a decirlo así. Sigue habiendo proporcionalidad de los vectores. Sí, muy bien. Pero ahora, la constante de proporcionalidad, ¿cuánto es? Muy bien, ahora la constante de proporcionalidad es -2. ¿Qué quiere decir que sea -2? Quiere decir que, caso contrario, paralelos, pero no tienen el mismo sentido. ¿Estamos? Son paralelos, pero tienen distintos sentidos. Y ahora yo llevo, proyecto todo esto hacia el mismo origen, para que quede muy bonito todo esto, si hago que coincidan en el origen, ¿cuál sería el ángulo que formarían si son paralelos, tienen sentido contrario? 180 grados. ¿Quién me dice todo eso? La constante de proporcionalidad, si es positiva o si es negativa. Y de ese modo no es necesario que realicen todos los cálculos del producto vectorial. Por supuesto que si ustedes hicieran el producto vectorial entre esos dos vectores, ¿qué resultado tendrían que obtener? ¿Qué resultado obtendrían si hicieran el producto vectorial entre esos dos vectores? Cuidado Facundo, ¿eh? Cuidado Facundo la respuesta, cuidado Lautaro la respuesta. Cuidado tampoco Agustín. ¿Qué resultado debería obtener? Soy Facundo, bien, pero me faltaría una palabrita más ahí para que quede completo. Bien. Muy bien, Micaela. El vector nulo. Con cuidado, son cuestiones finas las que les estoy diciendo. Yo sé que ustedes lo entienden, pero son estas cuestiones finas de vocabulario. Recuerden que el producto vectorial, la respuesta es eh, vector nulo. Tomás me dice se me cierra la clase. No, no importa, Tomás, no, no pasa nada. No, no tengo problemas con que se conecten y se desconecten, no, no importa. Así que no te preocupes. Ahí la conexión, las conexiones a veces funcionan medio mal, así que ni te preocupes. Estamos entonces con esta acotación que hicimos del producto vectorial, para que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando vayamos a ver rectas después en R3 y demás. Bien. Bueno, entonces, ¿qué nos estaría quedando de la clase de hoy? Antes de seguirlos torturando, nos quedaría producto mixto. Estaríamos cerrando. No, no me que cerré todo. A ver, no, está acá. Bien, nos estaría quedando el producto mixto y si ustedes observan al final de las filminas del producto mixto, recuerden que todo está subido en el aula virtual. Hoy mismo yo también voy a subir esta clase al Drive y a lo mejor puede ser que en el mismo Drive encuentren la clase del 1B1. ¿Estamos? Ustedes identifiquen bien que dice clase 1B1 y pedirá clase 1B2. Y por supuesto que si quieren ver la clase del 1B1, las pueden ver en la clase del 1B1, pero es como para que sepan que a veces cuando no doy exactamente lo mismo, subo las clases por separado. Si era exactamente lo mismo en ambos cursos, eh, no, subo solamente eh, un archivo, porque es lo mismo que tienen los dos. Ahora, yo por ejemplo algunas cositas les dije a ustedes, que a los otros chicos no se les dije. Entonces, por eso está el archivo del 1B1 y después está el archivo de ustedes del 1B2. ¿Bien? Espero que la semana que viene, cuando empecemos en ambos cursos con matrices, podamos decir exactamente lo mismo en los cursos, de modo tal de que no se nos haga tampoco un lío de archivos en el Drive. De todas formas, pueden verla mientras más material haya, mejor. Bien, vamos a ir al producto mixto. ¿Qué pasa con el producto mixto? ¿Qué obtenemos como resultado del producto mixto? ¿Un vector o un número? ¿Qué piensan? Como resultado del producto mixto, ¿a quién regresamos acá? ¿Qué piensan? Muy bien, Tomás. Regresamos a la obtención de un número. Exactamente, regresamos a la obtención de un número. ¿Qué simboliza en este caso el número? ¿Qué significado físico tendrá el número ahora? El volumen del paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Es un cuerpo geométrico. Es decir, acá ya no estamos con el triángulo que veíamos en profundidad. Estamos hablando de un cuerpo geométrico que queda determinado, si ustedes se fijan en la imagen, por la presencia de tres vectores. El vector U, del vector V y del vector W. ¿Estamos?
¿Cuál es la importancia o la mayor aplicación que existe del producto mixto? ¿Cuál será la mayor importancia y aplicación que existe del producto mixto? ¿Qué pasa si el resultado del producto mixto me da cero? ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué piensan? ¿Qué querrá decir eso? Resultado del producto mixto me da cero. ¿Qué significará? A ver, piénsenlo un poquito. A ver, si el resultado del producto mixto da cero, quiere decir que el volumen, ese cuerpo geométrico, es cero. ¿Eso tendrá sentido? ¿Decir que el volumen de un cuerpo geométrico es igual a cero? No, no tiene sentido, porque si tenemos un cuerpo, tiene masa, tiene volumen al mismo tiempo, por leyes fundamentales de la química. ¿Notamos? Entonces, si todo el producto mixto entre tres vectores y el resultado es cero, quiere decir que esos vectores no tienen la suficiente capacidad como para generar un cuerpo geométrico. Y eso se debe a que los tres se encuentran en el mismo plano. Esos vectores que se encuentran en el mismo plano se los llama coplanares. ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio directamente y después les voy a mostrar unos ejercicios que están en la guía, que hay uno que me gusta porque resume bastantes cosas y es muy típico de parcial. ¿Vamos? Y les voy a dejar un par de cositas ahí teóricas para que las indaguen ustedes y que el martes que viene me cuenten. ¿Estamos? Sobre todo a propiedades y cositas así. Para que lo estudien un poquito al producto mixto. Yo les digo, en la parcial no suelo tomar producto mixto, porque prefiero que se enfoquen en el producto escalar y vectorial, porque lo que más vamos a utilizar después en rectas. Entonces, por eso les voy a dejar esa tareita para que vean una partecita teórica de producto mixto que seguramente la van a poder resolver con lo que han visto en la parte teórica. Bien, veamos qué dice el ejercicio. Calcular el volumen del paralelepípedo determinado por A, por B y por C. Si me pide calcular el volumen, entonces directamente, ¿qué es eso? Que tengo que hacer el producto mixto. ¿Cómo voy a plantear el producto mixto si me dicen A, B y C? Primero voy a hacer el producto vectorial entre A y B. ¿Qué resultado voy a obtener acá? Cuando haga el producto vectorial entre A y B. ¿Qué resultado obtendría? Sí. Muy bien, obtendría un vector. ¿Qué voy a hacer con ese vector? Lo voy a multiplicar escalarmente con el otro vector. ¿Qué voy a obtener como resultado cuando haga la multiplicación escalar entre los dos vectores? Voy a obtener un número, un escalar, exactamente. ¿Qué será o no el volumen del paralelepípedo? Exactamente. Lo vamos a resolver de dos formas. Cada uno elegirá el método que quiera. Vamos a primero hacerlo desglosándolo y vamos a resolver primero el producto vectorial. ¿Se acuerdan qué hacíamos para resolver el producto vectorial? Era encontrar el nuevo vector. Hacíamos este sistemita con las determinantes y las matrices. ¿Bien? ¿Se acuerdan que hacíamos las tres columnas? I, J y K. ¿Vamos? Ahora que ubicamos, si es A y B, teníamos 5, 3 menos 1, 5, 3 menos 1. Y fíjense cómo está expresado el valor de K. El valor de K no, el valor de B. Fíjense cómo está expresado el vector B larga. Dice que B larga es igual a K. ¿Cómo lo expresa? ¿Está bien expresarlo de esa forma? No tiene componente en X, no tiene componente en Y, y en Z, fíjense que el único número que acompaña a la variable K es 1. Por eso queda 0, 0, 1. ¿Lo ven? Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué pasa acá? Armamos nuestro sistema I, J y K, coloco las componentes de un vector y las componentes del otro vector. ¿Cuál es el primer paso para hacer acá? Para encontrar las componentes del nuevo vector. ¿Se acuerdan cuál era el primer paso? A ver si alguien se acuerda, quiere comentarnos. Muy bien, a mí lo que me gusta es eso. Voy hacia la I, anulo fila, anulo columna y hago la diferencia de la multiplicación cruzada. Exactamente. ¿Cómo será el resultado que obtengo acá? ¿Están de acuerdo con que sea 3 por 1 menos 0 por menos 1 y el resultado sea 3? ¿Estará bien eso? Bien. Fíjense que esa 3 está acompañada por la I, ¿no? Que es la I inicialmente de acá. ¿Qué acabo de encontrar entonces? Acabo de encontrar la componente en X del vector resultado. Ahora bien, la I, ¿en qué posición se encuentra en esa matriz?
Ahí se encuentra en la fila 1 y en la columna 1. Orden 2, par. Entonces, adelante del 3, ¿qué iría? Entre comillas, que sabemos que no va cuando está. Muy bien, el signo positivo. Perfecto. Vamos a la J. Anulamos columna y anulamos fila. 5 por 1 menos 0 por menos 1. Exacto. Resultado 5. ¿Por qué está este menos delante del 5? Resultado de la multiplicación medio positivo. ¿Por qué está ese menos ahí? A ver. Perfecto. Porque la J se encuentra en la fila 1 y en la columna 2. Orden 3, posición impar, y por eso va ese signo menos. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso que dijimos que tenemos que sí o sí tratar de respetar cuando resolvemos matrices y determinantes? La regla de los signos es de esta manera. Si vos te posicionás sobre un elemento y ese elemento se encuentra en una posición par, adelante del resultado del signo positivo. Si vos te posicionás en un elemento, ese elemento se encuentra en una posición impar, va un negativo adelante del resultado. ¿Qué es esto de posiciones pares, posiciones impares? El 3, este 3 que está acá. ¿Qué posición se encuentra dentro de la matriz? 3 que se encuentra ahí. ¿En qué posición se encuentra dentro de la matriz? Se encuentra en la fila 2, se encuentra en la columna 2. Al encontrarse en la fila 2 y la columna 2, 2 más 2, 4, orden par. Veamos el 1, ese 1 que está acá. ¿En qué fila y columna se encuentra? Se encuentra en la fila 3, columna 3, 6, par, positivo. ¿Qué pasa con este 0 que está acá? ¿Cómo será ese 0? ¿Par o impar? La posición. Fila 3, columna 1, par. ¿Qué pasa con el otro 0? Fila 3, columna 2, impar. Básicamente, si quisieran seguir una regla práctica, fíjense, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Bien? Van alternando. Entonces, con K va a ser positivo. Fíjense que se anulan columnas y anulan filas. Les queda 5 por 0 menos 3 por 0, 0. Y acá vamos a encontrar entonces acá la primera parte de nuestro producto mixto. El primer vector. ¿Qué tengo que hacer con ese primer vector? Lo voy a multiplicar escalarmente con el vector C, con el vector 3 menos 1, 2. ¿Y cómo hacíamos esa multiplicación escalar? ¿Qué hacíamos ahí? ¿Qué hacíamos con esa multiplicación escalar? ¿Qué hacíamos ahí? Muy bien, multiplicamos las componentes homólogas. 3 por 3, 9, menos 5 por menos 5, 0 por 2, 0. Resultado, 14. 14 unidades de volumen. ¿Serán coplanares? ¿Serán coplanares? No, muy bien, no son coplanares. Es decir, se puede formar un cuerpo geométrico con esas unidades de volumen. Y ahora les voy a mostrar otro modo de resolverlo. Después nos vamos a la guía. Les voy a mostrar otro modo de resolverlo, que es haciéndolo directamente todo junto. Es decir, no es desglosando por un lado el producto vectorial y por otro lado el producto escalar. Lo hacemos todo junto, directamente ubicando todo en la matriz. Fíjense lo que hacemos. A por B, que es el producto vectorial, escribo el vector A, y escribo el vector B. C, que es la multiplicación escalar, lo escribo el último. Fíjense lo que vamos a hacer. ¿Qué hubiéramos hecho antes, en el caso anterior? ¿Cuál hubiera sido el primer paso? ¿Cuál hubiera sido el primer paso en el caso anterior? Muy bien, o sea, tapar la columna y fila de I. Ahora, en el lugar de I, ¿quién se encuentra? Muy bien, ahora en el lugar de I se encuentra el 5. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Paro en el 5, anulo columna, anulo fila, ¿y qué me queda? 0 por 2, 0. Menos, menos 1 por 1. Eso me queda uno positivo. ¿Lo pueden ver?
Y esa multiplicación cruzada, esa resta, esa multiplicación cruzada, ¿por quién lo tengo que multiplicar ahora? Antes, el resultado, ¿por quién lo multiplicaba o lo acompañaba? Ahí. Ahora, ese resultado de la multiplicación cruzada va multiplicado por el 5. ¿Bien? ¿Me hace falta colocar algo más adelante del 5 o no? Sí, el método de Sarrus también es viable, pero es para calcular el determinante, así que está perfecto. No sé quién me preguntó. Micaela. Exacto, el 5 no, porque la posición es par, entonces es positivo directamente. ¿Con quién seguiríamos ahora, después del 5? Podemos seguir con el 3. Si yo tengo el 3, que anulo columna y fila, ¿cómo es la multiplicación cruzada que queda? 0 por 2, 0. Menos 3 por 1, menos 3. Delante de a ese resultado, ¿por quién lo tengo que multiplicar? Al resultado de esa multiplicación cruzada. ¿Por quién lo tengo que multiplicar ahora? Por 3, exactamente. Y delante del 3, ¿estará bien ese signo negativo? Muy bien. ¿Por qué? Porque el 3 se encuentra ocupando una posición impar en la matriz. Y por último nos queda el menos 1. Si yo anulo columna y anulo fila, ¿qué me queda? 0 por menos 1, 0. Menos 3 por 0, 0. Todo eso multiplicado por menos 1 me queda todo 0. Resultado, 14 unidades de volumen. Lo pueden resolver como ustedes quieren. ¿Estamos? Lo importante es que sepan, como yo les digo, esta unidad se toma en el parcial. ¿Vamos? Porque y se toma, creo que ni siquiera explícitamente, se toma implícitamente en todos los temas que vemos después. Van a ver cuando lleguemos a rectas, sobre todo rectas y planos, que es un tema que por ahí a muchos no les gusta o a muchos les cuesta, o no sé por qué, pero es un tema bastante lindo. Hay que aplicar todo el tiempo las cuestiones de producto vectorial, producto escalar y armar vectores. Por eso les digo que es importante que la clase de hoy procesen bien todo lo que dijimos, nuevamente de vectores, componentes, proyecciones, producto escalar, producto vectorial, producto mixto, que lo van a utilizar todo el cuatrimestre. ¿Vamos? Si ustedes entienden estos temas, les va a ir bien en el primer parcial, porque si entienden estos temas van a entender rectas. Si entienden rectas y entienden planos, tienen casi el 50% del parcial. ¿Estamos? Entonces, bueno, en la guía, ¿qué me interesa que hagan de la guía para producto mixto? Ustedes ya saben que yo estoy en contra de hacer 25.000 ejercicios. Yo les recomiendo, pueden hacer todos los ejercicios que están acá, pero obviamente ustedes eligen cuál quieren hacer y cuál no. Vean que hay varios ejercicios que están resueltos. Y de la guía hay un ejercicio de producto mixto. Acá tienen teoría, explicación y demás, que me gustaría que lo vean, lean los ejercicios resueltos, fíjense las cosas que les va pidiendo. Y me interesa, les pide hacer producto mixto, calcular el volumen del paralelepípedo y demás. Me interesa, hay un ejercicio que me gusta, el 66 de la página 32, es un lindo ejercicio de examen. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque les pide trabajar con producto vectorial, con producto escalar, con producto mixto, todo en el mismo enunciado. Entonces, el 66, página 32, me interesa mucho que lo puedan ver. Por supuesto, todos los otros ejercicios lo pueden hacer. ¿Vamos? Todos los otros ejercicios lo pueden hacer, pero si tienen que hacer énfasis o si tienen ganas de resolver 4 o 5 ejercicios, que dentro de esos ejercicios esté el ejercicio 66. ¿Bien? De producto vectorial, entonces también tiene para resolver todo lo que habíamos dicho. El producto vectorial tienen bastante para trabajar. Fíjense consignas como esta, determinar si los siguientes vectores son paralelos. Pero fíjense en el 52. Determinar si son paralelos o perpendiculares. Es decir, que acá es una combinación entre escalar y vectorial. ¿Vamos? Y bueno, acá tienen para aplicar propiedades, acá tienen lo que yo les hablaba de vectores paralelos, el mismo sentido, distinto sentido. Y bueno, y por supuesto tienen todo lo que habíamos visto antes, producto escalar, gráfico de vectores. Acuérdense de estos ejercicios de los triángulos, son ejercicios de parcial. Y por supuesto números complejos, que no los pierdan de vista a los números complejos. ¿Tienen alguna duda o cuestión sobre esto? Nosotros recién nos veríamos el martes que viene directamente con matrices. O sea, el martes que viene arrancaríamos con todo lo que se han visto de la parte teórica de matrices. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Perfecto. Cualquier cosa ya saben. Me pueden ir preguntando. Yo prometo que me voy a ir poniendo al día con los mails. Si es que alguien me envió un mail, se le puede responder. Fueron semanas un poquito complicaditas.
Así que ya ahora me termino de poner el día con todas las cuestiones esas de los mails y demás. Así que bueno, como yo les digo, entonces, estudien, vayan a la par, teórico con práctico. Y bueno, seguimos en contacto. Y bueno, nos veremos entonces el martes que viene. Descansen, fundamental descansar también, pero no se cansen. Nos vemos entonces el martes que viene, chicos. Descansen, cuídense, vayan a descansar ahora. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias, igualmente. Buen fin de largo para ustedes también.